Hola, en esta nueva cápsula vamos a tratar un tema súper importante llamado el riesgo. Es decir, no hay inversión sin riesgo. El riesgo es inherente a toda inversión, por lo tanto, tenemos que conocer qué es el riesgo, cuál es su importancia y los tipos de riesgo existentes. Pero vamos a ir un poquito despacio para que el tema quede totalmente claro. Cualquier duda también mándame un mensajito y con todo gusto te la vuelvo a explicar. Uno, ¿qué es el riesgo? El riesgo es la posibilidad de que el rendimiento de una inversión no sea lo esperado, sea una menor cantidad, una cantidad diferente o incluso que se pueda perder una parte o la totalidad de la inversión. Entiéndase por rendimiento una ganancia o una pérdida en la inversión. Este rendimiento es expresado en porcentajes. Nos sirve conocer el rendimiento para tomar mejores decisiones, para tener éxito en la inversión, para abrir nuevos mercados, pero también para hacer una correcta planeación financiera, ¿va? Entonces, el riesgo es esta posibilidad que existe que el rendimiento pueda no ser lo que tú estás esperando como resultado de la inversión. ¿Por qué se origina este riesgo? Primero, por los cambios en el mercado. Recuerden que un mercado siempre está abierto a nuevas oportunidades, a nuevos competidores, a nuevas empresas, a nuevos productos, a nuevos servicios, a más inversiones. Por lo tanto, el mercado está en constante cambio. La inversión puede no ser la misma ayer que hoy o el día de mañana. El riesgo también es originado por los cambios en el mercado, es decir, por estas variaciones o fluctuaciones en los precios, en las tasas de interés, en la economía, de tal manera que siempre esté presente ese riesgo, ¿sí? No lo podemos dejar aparte. La sola inversión trae un riesgo, como se lo decía, o también por falta de una planificación financiera, es que nosotros no llegamos a considerar el riesgo que existe. ¿Por qué debo saber que existe un riesgo? Porque es necesario entender que antes, durante la inversión y quizás después va a existir ese riesgo. No me voy a poder deshacer de él. Los inversores que deben de conocer, dominar y explicar el riesgo tienen que saber cuál va a ser el rendimiento esperado de esa inversión. También que existen diferentes tipos de riesgos en el mercado y que cada uno trae consigo una serie de consecuencias. En un momento más se los voy a explicar. Es vital, al hablar de planificación financiera, mencionar el riesgo que existe, para así gestionar mejor las expectativas que tenemos de una inversión y tomar decisiones conscientes. Espero hasta aquí ser más o menos claro. Bien, vamos a hablar ahora de cuáles son los tipos de riesgos existentes. Primero, les decía, el riesgo de mercado. La volatilidad de los precios, es decir, estos cambios en las variaciones de los precios, siempre tienen un riesgo. Generan ese riesgo. Por lo tanto, hay que saber los precios de las acciones, de los bonos, de las divisas y cómo afectan mi inversión. Si yo tengo una inversión en dólares y el dólar aumenta su valor como siempre lo hace, me conviene la inversión. Pero si de repente invierto en un país con una moneda diferente y esta moneda o divisa se devalúa, pues el riesgo es muy alto, ¿va? También existe un riesgo del crédito. Si tú vas a una institución financiera y pides un préstamo, existe un riesgo de que tú no pagues, tú no cumplas con tu obligación financiera, ¿va? Entonces ese riesgo lo tiene que absorber. ¿Va? También hay riesgo de la liquidez, que es el no poder vender un activo rápidamente y generando la cantidad de dinero que ese activo me costó. Es decir, ante una necesidad, enfermedad o un endeudamiento podemos vender bienes o activos de la empresa o activos personales, una moto, una casa, un terreno. ¿Qué pasa? Por esa premura y esa urgencia que lo tengo que vender, pueda yo perder
Entonces es un riesgo de liquidez, ¿va? Existe también el riesgo operativo o riesgo operacional. Los simples procesos en la empresa, las personas, los fraudes, traen consigo riesgos. Simple y sencillamente que la empresa no esté dando los resultados por falta de personal, por falta de sistematización de tecnología. Y justo el riesgo es operativo al 100%. Existe un riesgo legal, también conocido así, cuando hay cambios en las condiciones de leyes de un país. Cada actualización que se hacen a las leyes, hay personas que se ven beneficiadas o afectadas por las mismas. Hay negocios que cada vez tienen más requisitos o más licencias que cumplir. Hay profesiones que necesitan cada vez más documentos. O sea, todo lo que tenga que ver con leyes, reglamentos, códigos y demás, siempre va a ser un riesgo, porque estos cambios en el mercado tienen que estar sustentados en una ley, ¿va? Existe también riesgo en las tasas de interés, es decir, que los precios de estas tasas de interés suban. Hace un momento les hablaba yo de cuando vamos a pedir un crédito. En ocasiones la tasa de interés es fija, pero hay muchas otras donde las tasas de interés van cambiando conforme al año, o sea, en un periodo de tiempo. Y ese riesgo siempre lo tengo que considerar. Y por último, el riesgo de la inflación, es decir, el aumento en los precios que me permita que mi poder adquisitivo, mi dinero, no pueda comprar la misma cantidad de productos, porque estos productos ya aumentan. Todo país trata de limitar el riesgo para que la inversión extranjera llegue. El problema es que no se les puede garantizar al 100%. O sea, se les ofrecen beneficios, pero el riesgo como tal siempre va a existir. En finanzas es súper importante que domines el tema del riesgo, ¿ok? Que bajo ningún concepto consideres que este riesgo no existe o lo minimices. Si tú vas a invertir, tienes que comenzar a hacer una planificación financiera. ¿En qué voy a invertir? ¿Qué instrumento financiero me va a dar mayor rendimiento? ¿Cuánto voy a invertir? ¿Voy a invertir mis ahorros, el capital de la empresa? ¿O qué es lo que voy, en qué voy, qué cantidad pretendo invertir? Hay empresas o hay empresarios que una vez que sacan la totalidad de los gastos operativos del negocio, destinan una parte de inversión, un porcentaje. Entonces, ¿qué pasa? Que ese porcentaje no afecta el negocio, pero hay quienes todas las ganancias de un negocio las invierten y en ocasiones no se da ese resultado. Ok, ¿cómo lo voy a invertir? ¿Quién me va a ayudar a invertir? Yo necesito invertir, yo voy a estudiar al mercado, yo voy a decidir o simple y sencillamente por gusto me animé, me arriesgué, como pasó hace un tiempo con las criptomonedas. Esta volatilidad de las criptomonedas, este cambio en las variaciones, en el valor que tienen y el no tener una estructura bancaria en la cual se muevan o se rijan, ha hecho que muchas personas pierdan su dinero. Entonces, sí hablar de inversión es considerar lo que estoy dispuesto a arriesgar. ¿A cambio de qué? Pero también hay un lado positivo. ¿Qué sucede cuando no me arriesgo? ¿Qué sucede cuando otra persona lo hace por mí? Y pude haber yo tenido la misma suerte, más capital, mayor conocimiento, pero esa persona se arriesgó y yo no. También esto es una cuestión de personalidad. Arriesgada o no, ¿cuánto voy a ganar? Porque hay personas que tienen mentalidad de riesgo y en ocasiones salen maravillosos negocios, en ocasiones pierden una parte de lo invertido. Justo es la medida en la cual nosotros conceptualizamos al riesgo. No es que no exista o que no me importe o que tenga mucho dinero para invertir y para perder. Simple y sencillamente es la forma en la cual yo me apropio de ese riesgo y estoy dispuesta a correr ese riesgo a cambio de obtener un beneficio económico.
Espero haber sido lo suficientemente clara con esto del riesgo. Nos vemos en la siguiente.